Hola, buenas tardes. Soy Fernando García y seguimos con el curso de gestión integrada, sistemas de gestión integrada, y la sesión de hoy la vamos a centrar en ver algunas de las principales herramientas que podemos utilizar en calidad. Como digo, disculpad por la S que ha salido un poquito ahí trastocada, pero bueno, vamos a empezar entonces. Cuando hablamos de herramientas de calidad, vamos a hablar de algunas de las principales. Naturalmente no de todas, pero sí me gustaría que las conocierais. Las que vamos a ver son las herramientas 7H de Ishikawa, las herramientas que complementan a las anteriores, que son las herramientas 7M. Veremos también algunas herramientas que típicamente se utilizan en ingeniería y en prevención de riesgos laborales igualmente en calidad, como por ejemplo las herramientas o la herramienta ANFE, análisis modal de fallos y errores, y terminaremos viendo una serie variopinta de herramientas cualitativas y que ayudan sobre todo a la toma de decisiones y a la mejora continua en las organizaciones. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de nada, os recomiendo esta página web de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, Fundibec, porque en esta página os podéis descargar documentación concreta de cada una de estas herramientas que vamos a ver, así como de otras que no nos va a dar, por desgracia, tiempo a desarrollar. Es una página web complementaria que os animo a ver cuando podáis, ¿vale? Bueno, ¿en qué herramientas nos vamos a centrar en concreto? Como había dicho, nos vamos a centrar en las herramientas 7H o las herramientas que popularizó Ishikawa, el diagrama de flujo, la hoja de recogida de datos o checklist de datos, el diagrama de Pareto, el diagrama de causa-efecto, el gráfico de control, la estratificación o el histograma. Vamos a ver también algunas de las herramientas 7M, por ejemplo, el diagrama de árbol o el diagrama para programar el proceso de decisión, PER. A mí personalmente me gusta bastante el diagrama para programar el proceso de decisión, PER. En ingeniería es muy interesante conocer la herramienta ANFE o análisis modal de fallos y efectos. Y luego otra serie de herramientas que veremos, herramientas de análisis cualitativo. Por ejemplo, ¿quién no conoce el brainstorming? Bueno, pues el brainstorming, igual que el metaplan, es una herramienta que, sabiendo ser utilizada, nos puede ayudar mucho a la hora de mejorar la eficiencia de los grupos y a la hora de mejorar los procesos de toma de decisiones en las organizaciones. Así como, por otra parte, el diagrama de dispersión y el cuadro de... Bueno, vamos a decir lo esencial de cada una de las herramientas que aparecen ahí en pantalla destacadas. Y para eso, en primer lugar, nos vamos a centrar en las herramientas 7H de Ishikawa. Estas 7 herramientas de calidad de Ishikawa fueron desarrolladas por este teórico japonés, que además fue el iniciador de los sistemas de gestión de calidad, más bien de los sistemas de calidad total en Japón, y con este nombre se recogen aquellas herramientas que Ishikawa enseñaba a los participantes de los círculos de calidad para que estos pudieran afrontar racionalmente los problemas y encontrar soluciones. Como he dicho antes, veremos el diagrama causa-efecto, el diagrama de flujo, el de Pareto, la hoja de chequeo o checklist, histogramas, estratificación y gráfico de control. Y la mejor forma de poder ver todas estas herramientas es verlas también desde un punto de vista visual. A ver, empezamos en primer lugar por el diagrama de causa-efecto de Ishikawa. Este diagrama o esta herramienta se llama también diagrama espina de pescado porque su forma es similar al esqueleto de un pez. Y es un diagrama en el que se visualizan los siguientes elementos. En primer lugar, un recuadro que está en la cabeza del pez que representa el efecto buscado, el resultado que obtenemos. Luego, una línea principal, la columna vertebral, que representa el flujo del proceso. Y por último, una serie de líneas que van apareciendo por arriba y por debajo de esa columna vertebral, a las que llamaremos espinas principales
las cuales representan las diversas familias de causas que convergen en el proceso para dar lugar al efecto. Esta es la esencia del diagrama de causa-efecto. Esas espinas principales o familias de causas poseen a su vez racimos de causas más pequeñitas, de tal forma que al final tenemos la visión global de todas las redes de causas que influyen en un determinado efecto. Aquí se ve muchísimo mejor el efecto o problema en la cabeza del pez y luego los diversos racimos de causa 1, 2, 3 o 4. ¿Cómo se trabaja con el diagrama de causa-efecto? En primer lugar, en una primera fase se aportan ideas en grupo para ver entre todos cuáles pueden ser las posibles causas que dan lugar a un efecto o problema. Esas causas, a continuación, las intentamos priorizar y agrupar en causas semejantes. En una tercera fase nos dedicamos a tomar decisiones, esto es, elegir cuáles son aquellas causas prioritarias sobre las cuales queremos actuar, hablando de una forma visual, en qué espina o en qué racimo de espinas del pez del diagrama de causa-efecto queremos actuar, y por último, en una cuarta y última fase, plan y puesta en práctica de la solución que hemos decidido adoptar para poder conseguir el efecto o problema. Suele ser frecuente utilizar 4 o 5 tipos de causas, o lo que es lo mismo, agrupar las causas en diversos racimos. Por ejemplo, causas ligadas a mano de obra, llamémoslas causa 1. Causas ligadas a máquinas, causa 2. Causas ligadas a materiales, causa 3. Causas ligadas a métodos, causa 4, etcétera, etcétera. Como veis, el diagrama de causa-efecto es muy visual y muy potente también estéticamente. Este es otro ejemplo de ese diagrama causa-efecto, donde podemos ver la cabeza, el efecto o resultado buscado, y luego las diversas espinas principales o menores, o, digámoslo de otra forma, racimos de causas. El diagrama de causa-efecto de Ishikawa supone una subdivisión de los problemas en causas y subproblemas más específicos, porque para poder tomar decisiones de calidad es necesario centrarnos, tener claro sobre qué queremos actuar para obtener la mayor relevancia sobre un efecto, y pretende llegar hasta la causa inicial, o mejor dicho, la causa principal que está en el origen del efecto o del defecto final del problema. En resumen, un diagrama de causa-efecto se confecciona siempre partiendo del efecto y yendo hacia atrás, intentando ir listando las causas principales, las causas secundarias, agrupando esas causas para ver de una forma visual cuáles son aquellas causas esenciales que determinan o que tienen una mayor relevancia en el problema, en el efecto que nos ocupa. ¿Algunas recomendaciones a la hora de trabajar con el diagrama de causa-efecto de Ishikawa? Bueno, pues por ejemplo, primera recomendación, se debe de realizar o elaborar este diagrama en equipo, participando todas las personas con suficientes conocimientos del tema a tratar. De esta forma conseguimos involucrarla. En segundo lugar, se pueden utilizar otra serie de herramientas, como por ejemplo el brainstorming o el metaplan. En tercer lugar, las causas deberíamos de intentar ordenarlas conforme a un método establecido, siguiendo unos criterios preestablecidos, no ordenándolas según nuestra intuición en ese mismo momento. Las causas se deben de subdividir cuantas veces haga falta, porque queremos llegar a visualizar la causa inicial, la causa desencadenante que está en la raíz verdadera de todo el problema. Es muy importante que agrupemos las diversas causas, porque no todas las causas son igual de importantes. También es muy importante que no sobrecarguemos los diagramas, por eso la importancia de la agrupación de causas. Y, por último, construyamos una reunión por cada problema, o lo que es lo mismo, un diagrama de causa-efecto
por cada uno de los efectos cuyas causas iniciales o más relevantes queremos investigar. Otra herramienta muy interesante que también todos conocemos y que se utiliza mucho en calidad, por ejemplo, a la hora de representar los procedimientos cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo representa gráficamente los pasos de un proceso y las relaciones existentes. Se utilizan para diseñar procesos, para visualizarlos de una forma fácil y comprensible para todos. Una forma concreta de visualizar un diagrama de flujo es, por ejemplo, el que tenéis en pantalla. Y como veis, se utilizan una serie de símbolos que ahora vamos a intentar explicar y concretar. Claro, antes de nada, ¿por qué surgieron los diagramas de flujo? Porque si a bote pronto queremos ir y diseñar visualmente los procesos, pues si no utilizamos símbolos estándar, podemos al final crear diseños de procesos tan caóticos como por ejemplo el que aparece en pantalla, que a lo mejor yo lo entiendo, pero que no lo tiene por qué entender todo el mundo. De esta forma, el diagrama de flujo estandariza los símbolos necesarios para diseñar procesos y por lo tanto para explicar visualmente el desarrollo de un procedimiento. El diagrama de flujo, en resumen, es la representación gráfica que muestra todos los pasos de un proceso. Hay algunas recomendaciones para su elaboración. La primera de todos, un proceso tiene un principio y un fin. Tenemos que tener claro, antes de empezar a crear el diagrama de flujo, cuál es el principio y el fin de nuestro proceso. En segundo lugar, se recomienda listar las actividades globales del proceso de forma escrita para luego poderlas ir colocando entre el principio y el fin. En tercer lugar, tenemos que explicar, o mejor dicho, asignar esas actividades de una forma lógica, estableciendo relaciones y visualizándolas de forma que sea fácilmente comprensible para todos los que lo están. Para ello, para que sea fácilmente comprensible el diagrama de flujo, se utilizan una serie de símbolos estándares o habituales que son, por ejemplo, los que ahora mismo tenéis en pantalla. La elipse para el comienzo y también para el final de un proceso, el pentágono para señalar la actividad, el documento o el símbolo de documento de entradas y salidas de complementos que ayudan a realizar esa actividad. Luego, muy importante, el rombo. El rombo simboliza una decisión además dicotómica, en la que la respuesta puede ser sí o no. Luego tenéis otros símbolos, como el de conexión con otros procesos, las flechas, que indican las conexiones entre unas y otras actividades, y luego el cilindro, que indica una base de datos, un repositorio de documentos del cual obtener una mayor información. Hay otra serie de símbolos, que son los que tenéis ahí en pantalla, por ejemplo, el triángulo visto hacia, en este caso, la derecha, indica una demora. La acción también se puede visualizar por medio de un círculo. La decisión, como hemos dicho, es un rombo. Bueno, estos símbolos que estáis viendo en pantalla ya no son tan importantes como los anteriores. Quedaos con los anteriores, que son los esenciales, ¿vale? Y luego también aquí tenéis en esta otra presentación un poco más explicado o descrito cada uno de esos símbolos. Yo, para mí, siempre los más importantes son los de inicio y finalización, los de actividad, que son los indicados por medio de un rectángulo, y naturalmente los de toma de decisiones, sí o no, con el rombo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo un trabajo o tengo que hacer un trabajo de recursos humanos en el que yo empiezo en primer lugar decidiendo el tema de investigación. Y luego me pregunto, ¿tengo o no tengo información? Si no tengo información, eso me lleva a otra actividad, como es buscarla.
utilizando, por ejemplo, las bases de datos de Internet. A partir de ahí, si he conseguido esa información, me pregunto, ¿sigo estando hecho un lío? Bueno, me voy a la biblioteca, cojo los documentos y a partir de ahí ya puedo responder a esa pregunta. Si sigo estando hecho un lío, deberé de consultar al profesor y en función de eso obtener o resumir el material. Si no estoy hecho un lío, directamente paso, resumo el material, redacto el trabajo y finalizo el proceso. Pero fijaros, si ya desde el principio, en esa primera toma de decisiones, yo llego a la conclusión de que tengo información de sobra, no tengo por qué buscar más información en Internet, no tengo que contestar al profesor, sino simplemente resumir el material, redactar el trabajo y finalizar el proceso. Los diagramas de flujo nos indican, por lo tanto, diversos escenarios posibles para nuestra acción y la de nuestra empresa en función de las decisiones, sino que vamos tomando poco a poco. Por ejemplo, en este otro caso, llega materia prima. ¿Hay orden de compra? Sí, compruebo el albarán. ¿El albarán es correcto? Sí, sello el albarán y descargo. Y paso a la siguiente fase del proceso, cuando, por cierto, una secuencia en un diagrama de flujo no la podemos escribir toda de corrido, ponemos justamente ese simbolito de la I para indicar que tenemos que pasar a la línea siguiente. Y como veis, seguimos el proceso. En este ejemplo también podéis ver una serie de momentos en el que tenemos que tomar decisiones acerca de ¿existe orden de compra? Sí o no. ¿El albarán está correcto? Sí o no. ¿El albarán vuelve otra vez a estar correcto? Sí o no. En función de la respuesta, seguimos uno u otro camino. Otro ejemplo es el que tenéis en pantalla, no lo vamos otra vez a explicar porque yo creo que es bastante comprensible. Fijémonos, como digo siempre, en la importancia de los símbolos rombos, esto es, aquellos símbolos que nos indican que hay que tomar una decisión, porque esa decisión implica seguir el proceso con unas actividades o seguirlas con otras. Y aquí tenéis otra serie de ejemplos, como por ejemplo cuando vamos a un restaurante y nos planteamos qué queremos ver. Cualquier tipo de actividad, tanto nuestra personal como en una organización, cualquier tipo de proceso se puede perfectamente visualizar y describir mediante un diagrama de flujo. Como veis, es una herramienta muy, muy potente para asegurar la calidad, describir procedimientos y cumplir los requisitos, por ejemplo, de una norma como la ISO. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis otro, os recomiendo que tranquilamente lo veáis. Otra herramienta es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una representación gráfica, lo que se suele llamar un histograma, lo tenéis ahí, la representación gráfica. Lo particular de este diagrama, de esta representación gráfica, es que se asienta en la Ley Universal de la Prioridad de Jurán, a su vez basada en los principios de Pareto, la famosa regla de Pareto, según la cual el 80% de los problemas está causado por el 20% de los elementos. ¿Para qué nos sirve, por lo tanto, el diagrama de Pareto? Para visualizar cuál es ese 20% de los elementos que es capaz de explicar el 80% de los problemas, el 80% de los efectos. En el gráfico que veis ahí, veis clarísimamente que de los 6 posibles causas o elementos, hay 2, el denominado C5 y C2, que son capaces de explicar la mayor parte de los efectos, incluso el 80%. Otros ejemplos lo tenéis también aquí. Como veis, en este caso también la causa A y la causa B son capaces de explicar el 80% de los elementos. Hay que tener en cuenta que en los diagramas de flujo es aconsejable redactar cada actividad con verbos en infinitivo. Pero no solamente con verbos en infinitivo, lo digo ahora mismo no solamente para los diagramas de flujo, sino también para cualquier tipo de
de diseño y descripción de procesos, sino intentando que sean lo más parecido esas descripción o definición de actividades a la forma en que tenemos comúnmente de definir un objetivo. Esto es, específico, medible, alcanzable, realizable y limitado en el tiempo. Y naturalmente que empiecen o que diseñemos esas actividades de la forma más concreta posible, sin ningún tipo de lugar a ambigüedad cuántica. Volviendo de nuevo al diagrama de Pareto, ahí se indica cuáles son los principales pasos para la construcción de un diagrama de Pareto. No vamos a definirlo o a describirlo demasiado, porque a fin de cuentas un diagrama no es más que la conjunción de un eje horizontal con un eje vertical. En este caso, el eje horizontal, la categoría de datos, y el eje vertical, la escala numérica con intervalos. Es muy importante en el diagrama de Pareto no solamente mostrar los datos como un gráfico de barras, sino transformar esos datos en una curva acumulativa para así poder visualizar claramente cuáles son esas causas capaces de explicar el 80% de la variabilidad o dispersión de los efectos. Otra herramienta de Ishikawa es la hoja de chequeo. Claro, ¿qué vamos a decir de un checklist? Un checklist no es más que un conjunto de actividades en las que comprobamos si se han llevado a cabo o no se han llevado a cabo o no lo hemos observado. Un ejemplo de checklist puede ser, por ejemplo, el que aparece en vuestra pantalla. Y luego el histograma. El histograma no es más que una representación gráfica a lo largo del tiempo de una serie de variables que van obteniendo valores. El histograma se puede utilizar pues desde para determinar cuál es la forma acumulativa que tienen las frecuencias de una determinada escala, como para determinar cualquier tipo de proceso en el que obtenemos en las actividades resultados diferentes. Y por último, hablaremos de la estratificación. La estratificación es una herramienta de calidad propia de Ishikawa, pero al mismo tiempo es una herramienta que se puede utilizar a las restantes herramientas de Ishikawa, porque estratificar no es más que ir y dividir el conjunto de los datos disponibles en sus conjuntos. Cuando en un diagrama de flujo, en un diagrama, mejor dicho, de causa-efecto, en un diagrama espina de pez, agrupamos las causas en diversas espinas, lo que estamos haciendo es realizar una estratificación. Lo que dice Ishikawa es que siempre que podamos, cualquier tipo de herramienta que utilicemos, intentemos agrupar los datos en conjuntos coherentes, porque será la mejor forma de no dispersarnos y de poder ver exactamente dónde está la raíz y la evidencia de lo que estamos buscando. ¿Vale? Es cierto que el histograma es parecido al diagrama de Pareto, pero hay que tener en cuenta que el diagrama de Pareto no es más que un tipo de histograma. Uno de los diversos tipos de histogramas es el diagrama de Pareto. Simplemente esa es la diferencia entre el histograma y el diagrama. ¿Gráficos de control? Bueno, los gráficos de control indican la evolución en el tiempo en una secuencia de una determinada variable. Un gráfico de control es, por ejemplo, la frecuencia cardíaca en el paso del tiempo. Bueno, pues esto trasladado a las empresas también se puede utilizar como una herramienta para conocer de qué forma una determinada variable evoluciona en el tiempo. Lógicamente, podemos comparar diversos gráficos de control de variables relacionadas para poder estimar la correlación de variación de esas frecuencias a lo largo del tiempo. Y para terminar, desde mi punto de vista, quedémonos con el diagrama de flujo, que es muy potente, también con el diagrama causa-efecto o de espina de pescado, y luego herramientas que se suelen utilizar también de forma común
son tanto la hoja de chequeo como el histograma, aunque yo personalmente creo que las más potentes, como digo, son el diagrama de flujo y el diagrama causa-efecto o espina de Mesmer. Vistos estas 7 herramientas de Ishikawa, que naturalmente en la práctica podríamos combinarlas todas, porque a fin de cuentas simplemente son medios para ayudar a las empresas a visualizar sus procesos y a poder tomar decisiones acerca de en qué variables hay que actuar, vamos a ver otras herramientas complementarias. Las herramientas denominadas 7E. Las 7 nuevas herramientas de calidad. Son herramientas desarrolladas por la Asociación Japonesa para el Desarrollo de la Calidad, como pueden ser el diagrama de relaciones, el de afinidad, el diagrama de árbol, en el que nos detendremos a continuación, los diversos diagramas de matriz, las matrices de análisis de datos, el diagrama del proceso de decisiones PER y los diagramas de flecha. Nos vamos a detener en el diagrama de árbol y en el diagrama del proceso de decisiones PER. ¿Qué es un diagrama de árbol? Pues es una representación gráfica que muestra el desglose y el desarrollo de una serie de actividades a partir de un inicio. Representa el desglose progresivo de los elementos que pueden contribuir a un efecto u un objetivo, o muestra el desarrollo sistemático de una serie de acciones y medios necesarios para solucionar un problema. Lo esencial del diagrama de árbol es que parte de un inicio y luego se va desglosando en elementos o en acciones y medios. Por ejemplo, tenemos el objetivo de mejorar ventas. ¿Cómo lo podemos hacer? Ampliando distribución, manteniendo precios, difundiendo productos. ¿Qué acciones se derivan, se desglosarían de esa ampliación de nuestros canales de distribución? Tener, por ejemplo, nuevas rutas de entrega, estudiar o segmentizar nuestro mercado y, por qué no, mejorar nuestras logísticas. Ejemplos. Cuando tiramos una moneda al aire, tenemos la opción de cara o cruz. Cuando la volvemos otra vez a tirar, volvemos a tener la opción de cara o cruz. Y así vamos obteniendo una serie de combinaciones. Cara cruz, cruz cara, cruz. Fijémonos que en este caso lo que hemos hecho ha sido partir de una situación y ver todas las posibilidades que se pueden derivar de esa situación. Para eso también sirve el diagrama de árbol, no solamente para desarrollar o ver visualmente las diversas actividades que se derivan de una actividad inicial, sino para ver de qué forma una determinada actividad se puede ir convirtiendo en diversos escenarios de actuación y obteniendo resultados diferentes. Otro ejemplo, en este caso, partiendo de la posibilidad de que tenemos que a un determinado equipo emparejarlo con otro determinado equipo, los vamos emparejando para al final obtener diversas maneras diferentes en que estos equipos pueden ubicarse en el primer y segundo lugar. No nos quedemos con los ejemplos, puesto que a fin de cuentas muchas veces los ejemplos no nos dejan ver el árbol, sino fijémonos que siempre partimos de una actividad inicial a partir de la cual intentamos describir todos los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar. Porque gracias a que ese desglose o ese desarrollo de escenarios podemos ver todas las posibilidades y a partir de ahí determinar cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una y elegir aquel escenario, aquella actividad que mejor nos viene. Otros ejemplos de diagrama de árbol, pues los tenéis ahí. Los ejemplos, al final, lo que nos indican es que estamos hablando, cuando hablamos de diagrama de árbol, de desarrollo de posibilidades, desarrollo de escenarios. Quedémonos con esta noción.
Y luego los diagramas de relaciones, o PER. Bueno, aquí hay que concretar y hablar un poquito de exactamente cuáles son los elementos de un diagrama de relaciones. Cuando hablamos de un diagrama de relaciones, tenemos que tener en cuenta que existe una serie de puntos o nodos unidos por flechas. ¿Vale? Los nodos corresponden a instantes concretos de un proyecto. Los diagramas de relaciones se utilizan mucho en gestión de proyectos para ir viendo cuáles son las relaciones entre los diversos hitos, puntos, clave de ese proyecto. Cada nodo puede representar hasta dos instantes distintos. Esto es, en cada uno de los nodos podemos indicar no solamente el nombre de ese proyecto, sino también cuál es el punto inicial del proyecto y cuál es el punto final de las tareas de dicho proyecto. Y por otra parte, si tenemos los nodos, instantes del proyecto, tenemos las flechas. En este caso, las flechas lo que expresan, lo que simbolizan, son las tareas necesarias del proyecto para pasar del punto 1 del proyecto, por ejemplo, al punto 4 del proyecto. Necesitamos realizar la tarea A para pasar del instante 1 del proyecto al instante 4 del proyecto. O necesitamos realizar la tarea B para pasar del instante 1 del proyecto al instante 3 del proyecto. Veámoslo también de forma visual. Por ejemplo, en este caso, empezamos 1, Start Project, empezamos el proyecto, formalizamos las especificaciones, specs del proyecto durante 5 semanas y llegamos a un instante 2 del proyecto en el que todas las especificaciones se han finalizado. A partir de ahí empiezan 3 actividades que, como veis, marchan al mismo nivel temporal, esto es, se desarrollan a la vez. La actividad 3, la actividad 6 y la actividad 4. Una vez que hemos finalizado todas las especificaciones del proyecto, diseñamos el hardware durante 4 semanas para poder llegar al instante del proyecto 3 en el que el diseño del hardware está finalizado. Pero también necesitamos diseñar el manual durante, en este caso, 3 sesiones, y así llegaríamos al instante 4 del proceso en el que el manual, su diseño, ha sido perfectamente completado. Pero al mismo tiempo que diseñamos el hardware y diseñamos el manual, tenemos que diseñar el software. Y en este caso necesitamos, como veis ahí, 5 semanas para llegar al instante 6 del proceso en el que tenemos todas las funcionalidades del hardware completamente desarrolladas. Fijémonos la potencia de esta herramienta en el sentido de que nos va indicando instantes claves del proyecto y al mismo tiempo nos va indicando las diversas tareas que se deben de ir desarrollando para pasar de un instante, de un hito del proyecto, a otro hito. Veámoslo en otro ejemplo. En este caso, es un ejemplo en el que se indica dentro del nodo, ya no representado en este caso por un círculo, sino representado por un rectángulo, cuándo empieza, por ejemplo, organizar el grupo el día 2 de enero y cuánto tiempo dura. En este caso, el número de días que dura, en vez de representarlo al lado de la flecha, lo hemos representado dentro del nodo. Eso da lo mismo. Lo esencial es que representamos en nodos, rectángulos o círculos, instantes del proyecto y representamos mediante flechas las tareas necesarias para pasar de un instante a otro. ¿Vale? Respecto a herramientas de ingeniería, yo me voy a dedicar únicamente nos vamos a centrar en la herramienta ANFE o Análisis Modal de Fallos y de Errores, porque es una herramienta bastante potente.
Se me olvidaba, respecto al PER, indicar algo, y es que no es que haya algún sistema para el PER. Para el PER lo que hay son una serie de símbolos y luego ya a partir de ahí, sabiendo lo que es un nodo, lo que significa un nodo, nodo igual a instante, y sabiendo que una flecha significa tarea, luego ya es tarea nuestra el ir y representarlo, ¿vale? Pero no podemos decir, o no tenemos por qué decir que exista un sistema. Sí es cierto que existen, y eso se lo puede descargar uno en internet, pues determinadas aplicaciones, software, que te permiten fácilmente ir creando esos diagramas PER. Pero bueno, lo puedes crear tú utilizando esas aplicaciones o lo puedes crear tú directamente dibujando los símbolos. Lo esencial es tener claro cuál es la lógica y la esencia del sistema. Bien. Bueno, pues ahora nos vamos a meter en el análisis modal de fallos y errores. Análisis modal de fallos y efectos, no errores. Bueno, el análisis modal de fallos y efectos es también una herramienta potentísima que se utiliza, además de en calidad, en evaluación de riesgos laborales. Lo que se busca es clasificar los riesgos, los errores, en función de su gravedad, en función de su incidencia, para a partir de ahí determinar qué tipo de acciones tengo yo que realizar para, primero, corregir esos errores descubiertos o, segundo, prevenir esos errores. El análisis modal de fallos y efectos busca valorar los errores para determinar cuáles son los importantes y a partir de ahí, centrándonos en los errores importantes, tomar decisiones a la hora de prevenir los errores y a la hora de corregirlos. En la pantalla tenéis las diversas etapas del ANFE, como por ejemplo, la primera, hay que detectar el tipo de error. La segunda, hay que evaluar su severidad. La tercera, hay que evaluar la probabilidad de ocurrencia, esto es la probabilidad de que ese error no sea esporádico, sino que continuamente esté ocurriendo. Hay que evaluar también la probabilidad de detección del error, porque muchas veces ocurre que un error ocurre, valga la redundancia, pero no somos capaces de detectarlo. En quinto lugar, hay que determinar la probabilidad de riesgo. La probabilidad de riesgo, esto es, que ese error se materialice y dé lugar a un daño a las personas o a los equipos. Cuando un riesgo se materializa, se concreta, se actualiza, siempre produce un daño. Como no nos interesa que ese riesgo se actualice, necesitamos detectar y evaluar ese riesgo para prevenirlo y, en el caso de que no hayamos sido capaces de prevenirlo, para corregirlo y que el daño se minimice. Por eso digo que es una herramienta que se utiliza también mucho en prevención de riesgos laborales. Bueno, aquí tenéis justamente un diagrama de flujo para ver cuáles son las diversas actividades o pasos a la hora de realizar ese análisis modal de fallos y efectos. Os recomiendo que lo veáis con tranquilidad. Y un ejemplo de análisis modal de fallos y efectos, o lo que es lo mismo, de gráficos. Fijémonos, tenemos ahí unos posibles fallos potenciales, modos de fallo. Cuando ese modo de fallo ocurre, se producen una serie de efectos, de daños. En tercer lugar, indicamos también cuáles pueden ser las posibles causas de ese modo de fallo. Y por último, indicamos tanto la medida de acción correctora como la medida, ahí no se ve en la transparencia, de acción preventiva y quiénes son los responsables de poner en marcha tanto la acción correctora como la acción preventiva. Siempre empezamos por el fallo y siempre terminamos por la acción preventiva o la acción correcta. Tenéis aquí también otro ejemplo
En análisis modal de fallos y efectos, lo esencial es la filosofía que hay debajo de ella. Y luego ya a partir de ahí, en función de la necesidad, cada uno se va construyendo, como veis, el posible esquema por medio de columnas. En el primer ejemplo, fase, fallo, gravedad, ocurrencia, detección, NPR o lo que es lo mismo, severidad, para a partir de ahí determinar cuál es el fallo en el que me quiero centrar a la hora de corregirlo y a la hora de prevenir. Y luego también tenéis otro segundo ejemplo en la parte inferior de la diapositiva, donde se indica, en este caso, cuáles pueden ser para las acciones cuya importancia, cuyo NPR se ha determinado crucial, las acciones tanto preventivas como correctivas. Otro ejemplo, en este caso tenemos un ascensor, hay que determinar para las principales funciones de ese ascensor cuáles son los posibles modos de fallo en que puede fallar ese ascensor, cómo se pueden detectar y en el caso de que se detecten, qué hacer. Por ejemplo, una acción correctora o de compensación o una medida preventiva. Siempre se dice que las medidas preventivas deben de ser las prioritarias porque son aquellas medidas en las que todavía no ha ocurrido el fallo. Una vez que ocurre el fallo, la acción correctora minimiza los daños, pero no los elimina. Mientras que la medida preventiva sí es capaz de ir y prevenir. Otro ejemplo, lo tenéis aquí, un elemento, cuál es la función de ese elemento, cómo puede fallar ese elemento, modo de fallo y el mecanismo en el que puede fallar, de qué forma vamos a detectar el posible fallo y luego las acciones correctoras o de compensación y las medidas preventivas. En estos últimos ejemplos no estamos indicando cuáles podrían ser los valores de severidad, de probabilidad, de ocurrencia. Esos son otras columnas que podéis incluir al lado del modo de fallo. Al final, lo esencial es saber dónde puede fallar y qué podemos hacer, corregir o prevenir. ¿Y otras herramientas? Pues otras herramientas en las que nos vamos a centrar a continuación son herramientas de análisis cualitativo, el brainstorming, el DAFO, los campos de fuerza, el metaplan, un poquito el cuadro de mando, las matrices de decisiones y la matriz de objetivos. Además del diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión, en realidad lo único que nos hace es describir cuál es el grado de relación entre dos variables que acontecen a la vez. A la hora de representar gráficamente el grado de relación entre esas dos variables, generalmente cuantitativas, podemos determinar cuál es la correlación. Ojo, los diagramas de dispersión no nos indican causas, no nos indican efectos, están centrados en determinar si existe correlación entre la ocurrencia de una determinada variable y la ocurrencia de otra. Pero la causa no la investiga. El que dos hechos ocurran a la vez no quiere decir, y esto es importante, que uno sea causa del otro. ¿Vale? Esencial. Ejemplos, pues los tenéis ahí. Generalmente, cuanta mayor probabilidad, hay una mayor correlación, cuanto están más concentradas la representación gráfica de esas variables siguiendo una determinada línea. En ese caso sí podemos decir que existe una mayor correlación. Como los diagramas de dispersión visualmente se ven bastante bien y también se entiende perfectamente su significado, me quiero detener ahora en otras herramientas que yo creo que muchas veces las dejamos de lado porque creemos que las conocemos cuando en realidad no las conocemos tanto como parece. Por ejemplo, la tormenta de ideas o brainstorming, el metaplan, el análisis DAFO o los campos de fuerza. Herramientas de tipo cualitativo. El metaplan. El metaplan
El Metaplan no es un juego, lo primero de todo. El Metaplan es una herramienta que ayuda a las organizaciones y a los grupos a tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace el Metaplan? En el Metaplan se pide a los sujetos que indiquen, por ejemplo, mediante un brainstorming, su opinión acerca de un asunto específico y se le pide que lo hagan utilizando tarjetas. Este sería el proceso o la metodología de un Metaplan. Y disculpad por la N de Metaplan, que está ahí un poquito descolgada. El moderador pide a los sujetos que escriban de forma clara y escueta sus aportaciones a un determinado asunto, a un determinado problema, en diferentes tarjetas. Esas tarjetas se pueden agrupar según la importancia del tema a tratar o según el tipo de tema a tratar en diversos colores, desde el verde, naranja, rojo, azul, etcétera, etcétera. Bueno, esto es secundario. Luego se ponen todas las tarjetas juntas y a partir de ahí se empieza en grupo a discutir si esas opiniones de cada uno escritas en tarjetas son o no relevantes para la solución del problema. Igualmente se van agrupando esas ideas, o mejor dicho, esas tarjetas por afinidad y por último, una vez que ya las tenemos ordenadas por afinidad, se relacionan unas con otras por medio de flechas. De tal forma que al final puede quedar, por ejemplo, el resultado de un Metaplan de esta forma. Están agrupadas unas tarjetas con otras en función de su relevancia para la solución de un problema y al mismo tiempo se indica ahí cuál es la relación de causa-efecto entre unas y otras. Una vez que se ha terminado el Metaplan, se puede utilizar la solución del Metaplan para confeccionar un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es simplemente una matriz de actividades y tiempos, en las que están indicadas una serie de actividades en horizontal que se van distribuyendo a lo largo de un tiempo representado en vertical. El Metaplan es una herramienta muy potente, sobre todo para ver cuáles son las relaciones entre causas y efectos y también para ver cuáles son aquellas causas y efectos más importantes y aquellas no tan importantes. El DAFO. ¿Quién no conoce el DAFO? El DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, es una herramienta que se utiliza para diagnosticar cómo es la situación actual en un determinado negocio, en una determinada situación. En el DAFO buscamos conocer cuáles son los aspectos negativos de una situación, interna y actual, las debilidades, cuáles son los aspectos positivos de una situación desde un punto de vista interno, nuestras fortalezas, las fortalezas de nuestro departamento, de nuestra organización, y luego también en el DAFO, además de determinar las debilidades y fortalezas internas, investigamos cuáles son las amenazas externas y su proyección futura y las oportunidades o aspectos positivos del entorno que pueden hacer que podamos tener una mayor relevancia o una mayor, una mayor relevancia o unas mayores posibilidades de obtener beneficio o ventaja en nuestro negocio. Claro, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, una vez que tenemos o que conocemos esta información, que sabemos después de realizar el análisis interno cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, y después de haber realizado el análisis externo, cuáles son las amenazas del exterior y aquellas oportunidades o aspectos positivos que podemos aprovechar del exterior, ¿qué hacemos? Pues el DAFO lo utilizamos para crear estrategias,
para crear estrategias de negocio, para crear estrategias de mercado y también para crear estrategias de mejora continua. Porque una vez que conocemos las oportunidades, las podemos utilizar para corregir nuestras debilidades. Esto es mediante estrategias de reorientación. Una vez que conocemos las amenazas, podemos afrontarlas para no dejar crecer las debilidades. Estrategias de supervivencia. Podemos mantener las fortalezas afrontando las amenazas mediante estrategias defensivas y podemos explotar las fortalezas aprovechando las oportunidades mediante estrategias de ataque o posicionamiento. Lo esencial es que las estrategias, desde este punto de vista, surgen como una combinación de oportunidad-debilidad, reorientar, amenaza-debilidad, supervivencia, fortaleza-amenaza, defendernos, fortaleza para aprovechar las oportunidades, atacar, o mejor dicho, posicionarnos en un determinado negocio o en una determinada situación. El análisis DAFO no sirve solo para tener información, sirve para decidir qué hacer. Esto es esencial. El brainstorming o lluvia de ideas también la conocemos. Alguna sugerencia importante: ninguna idea es estúpida, nunca se debe criticar las ideas de los demás, hay que favorecer la construcción de ideas sobre las ideas de otros y hay que pensar el chip de pensar que lo importante es tener muchas ideas por tener ideas de calidad. El brainstorming se debe de combinar con el metaplan, de tal forma que muchos metaplan empiezan con un brainstorm. Los campos de fuerza, otra herramienta de tipo cualitativo que nos ayuda a describir y agrupar aquellos factores que ayudan a un cambio, helping factors, o aquellos factores que entorpecen el cambio, hindering factors. Y sobre todo, cuál es la relación que existe entre unos y otros. En la transparencia está descrito el proceso de construcción de un campo de fuerza y a continuación tenéis, por ejemplo, un ejemplo. En este caso, un ejemplo muy típico. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué es aquello que favorece el conseguir mi objetivo? ¿Qué es aquello que impide conseguir mi objetivo? ¿Y cuál es la relación entre las fuerzas que favorecen la consecución de mi objetivo y las fuerzas que lo impiden? Esta herramienta es una herramienta también que nos ayuda a tomar decisiones, en este caso, para la mejora continua en nuestro organismo. Y luego, para ir terminando, otras herramientas, por ejemplo, los cuadros de mando. Un cuadro de mando, también denominado Balance Scoreboard o Balance Scorecard, es una herramienta que se utiliza para obtener información de 4 aspectos claves o perspectivas en una organización. Los aspectos financieros, los aspectos de satisfacción del cliente, los aspectos internos relacionados con la productividad, innovación, desarrollo de procesos, y los aspectos relacionados con nuestros clientes internos, los recursos humanos. Crecimiento, aprendizaje, formación, selección, retención. ¿Cómo funciona un cuadro de mando? Un cuadro de mando funciona, en primer lugar, determinando para cada una de esas perspectivas objetivos concretos que queremos conseguir, objetivos específicos, medibles, alcanzables, realizables y limitados en el tiempo. Esos objetivos tenemos que medirlos, evaluarlos. Para ello, creamos indicadores. Un indicador o un ratio no es más que una fórmula matemática que nos permite obtener un número, un resultado. Para cada uno de esos objetivos y para cada uno de esos indicadores o ratios, tenemos que determinar valores criterio, valores blancos, valores meta, lo que yo quiero conseguir. Y naturalmente, cuando yo, esos indicadores, esos ratios, obtengo resultados reales, los resultados obtenidos
los relaciono con mis valores criterios y si son exactamente iguales, quiere decir que he conseguido mi objetivo. Sin embargo, si existe un gap, una diferencia sustancial entre el resultado obtenido y el valor criterio o meta, eso quiere decir que mi objetivo no lo he conseguido. Importante, los objetivos solamente hemos cumplido si obtenemos datos, primero, y segundo, si podemos comparar esos datos con unos criterios, con unos valores meta que previamente hemos determinado. Es la única forma de saber si un determinado objetivo se ha cumplido o no. Y naturalmente, si el objetivo no se ha cumplido, habrá que investigar para ver en qué punto, en qué actividad, en qué parte del proceso hemos tenido el fallo para a partir de ahí aplicar actividades correctivas y diseñar para el futuro acciones preventivas. El cuadro de mando es una herramienta muy sencilla de utilizar siempre y cuando se definan bien los objetivos y los indicadores y valores criterio ligados a esos objetivos. Para ir terminando, otra serie de herramientas de planificación estratégica son las matrices de decisiones y las matrices de objetivos. Son herramientas de planificación y son herramientas de calidad, porque nos permiten asegurar la calidad de nuestras decisiones. La planificación estratégica. Toda planificación parte de un análisis de la realidad cuyos datos podemos obtener, por ejemplo, mediante un DAFO, para conocer cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y al mismo tiempo oportunidades. En una planificación estratégica es esencial determinar las metas y objetivos y luego a partir de ahí elegir la estrategia para lograr las metas y los objetivos y retroalimentar el proceso para continuamente comprobar que la estrategia elegida es aquella que nos permite cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. La planificación estratégica es una herramienta que se puede utilizar y se debe de utilizar conjuntamente con el cuadro de mando integral o Balance Scorecard. Planificación estratégica es también saber preguntar. 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. O lo que dirían los ingleses, las 5 W, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Hacer una planificación estratégica es determinar quién es el responsable, qué quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, cómo, con qué métodos, dónde, para qué, con qué fin, sentido o propósito y naturalmente de qué forma voy a evaluar yo lo que he hecho para comprobar que lo que quería hacer es verdaderamente lo que he conseguido. Una planificación estratégica se debe de poder al final resumir en un cuadro Excel como el que estáis viendo aquí para cada una de esas 5 preguntas clave. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Etcétera, etcétera. Y por último, otra serie de elementos que hay que tener en cuenta, o mejor dicho, herramientas de calidad. Las matrices de objetivos. Esta que estáis viendo es un ejemplo, donde se indica cuál es nuestro objetivo ideal, alcanzable si todo va bien, cuál es el objetivo más realista, ojalá si las cosas funcionan razonablemente lo pueda conseguir, y cuál es el objetivo de emergencia, o también llamado valor de reserva, que es el mal menor, lo que nos conformamos por conseguir. Para cada uno de esos 3 distintos tipos de objetivos, obtenemos, o mejor dicho, describimos esos objetivos y al mismo tiempo determinamos el plan para alcanzar el objetivo. Definir el objetivo es el objetivo de resultado, lo que queremos conseguir,
y describir el plan para alcanzar ese objetivo son nuestros objetivos paso a paso de realización. También esta herramienta es una herramienta muy visual que nos ayuda mucho a tomar decisiones de mejora continua en las organizaciones. Y por último, la matriz de decisiones, en la que ante diversas alternativas de actuación tenemos que decidir cuál es la que mejor nos va a funcionar. Y para ello, tanto a corto como a largo plazo, determinamos cuáles son sus beneficios y sus costes. Porque no todo lo que tiene beneficios a corto plazo lo puede tener a largo plazo. Y a veces los costes a corto plazo pueden ser importantes, pero a largo plazo van disminuyendo. De esta forma, yo tengo una forma clara y concreta de decidir en función de una serie de criterios. Por ejemplo, a mí me interesan los beneficios a largo plazo, cuál es la mejor alternativa. Si no utilizáramos una herramienta como esta, generalmente elegiríamos basándonos en los beneficios y costes en general, y no tendríamos en cuenta que los beneficios y costes hay que considerarlos siempre en el tiempo, tanto a corto, a medio y a largo plazo. Para finalizar, todas estas herramientas se pueden utilizar solas o integradas con otras metodologías de mejora, ya sea herramientas de aseguramiento, las que hemos visto cuando hemos tratado las normas de aseguramiento ISO 9001, como herramientas de calidad total, mejora continua, gestión de procesos, desarrollo de la función de calidad, reingeniería de procesos o benchmark. Lo esencial es tener claro que tenemos que saber actuar utilizando herramientas de calidad. Las herramientas son medios, sirven para que podamos decidir, sirven para que podamos encontrar fallos, sirven para que podamos diseñar acciones correctivas y preventivas, sirven para que podamos visualizar los procesos, determinar las actividades, tener clara cuáles son las decisiones importantes de nuestra actividad. Las herramientas no son un fin en sí mismas, simplemente son un medio. Aprovechemos las herramientas como medio y tengamos en cuenta que lo esencial es saber a dónde queremos llegar, saber qué queremos conseguir, saber exactamente cuál es la calidad que queremos dar a nuestra gente, a nuestros clientes. En función de ello, elegiremos las herramientas que mejor nos vengan para este propósito. Y nada más, encantado de estar con vosotros otra vez. El tema, como habéis visto, es bastante fuerte y potente y os recomiendo que tranquilamente volváis a ver de nuevo la presentación y elijáis aquella o aquellas herramientas que mejor os vayan en vuestro trabajo. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.